Muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Este es nuestro programa Alimento para mi Espíritu. Este programa que emitimos los días jueves a las 8 de la noche con el propósito de dar una semilla, de dar una enseñanza, de dar una palabra, compartir algo de la Biblia para colaborar en el crecimiento del reino de Dios en la tierra, para aportar un granito de arena en la edificación del cuerpo de Cristo. Los invito cordialmente para que todos los jueves nos encontremos a esta hora y que también disfrute y aproveche el canal de YouTube Alimento para mi Espíritu, donde cada día a las 6 de la mañana estamos colocando una semilla de amor que nos sirva para vivir el día bajo la guía de una palabra, para que podamos vivir ese día en el poder del Espíritu Santo y podamos seguir alimentándonos día a día de lo que es trascendente para nosotros, que es la palabra del Señor. Mientras damos espacio a nuestros hermanos para que se conecten, oramos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre. Agradecemos, Señor, la maravillosa oportunidad de encontrarnos con nuestros hermanos para compartir la palabra, para compartir una enseñanza, para compartir lo que tú has dispuesto y preparado hoy para cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra sea de alimento, sea de transformación, sea de cambio, Señor, y que podamos edificarnos con ella y compartir con nuestros hermanos a través de estos medios para que se extienda el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias, Padre Santo. Toma control a través de tu Espíritu Santo de todas las cosas, de todos los medios, equipos, de las redes, Padre Santo, del tiempo y de las circunstancias de nuestros hermanos para que puedan participar y estar en esta enseñanza, en esta predicación. Gracias, Padre Santo. Nos disponemos en tu Espíritu, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga por su compañía, por su fidelidad. Les invito a que compartan con sus contactos esta enseñanza. Muy buenas noches, hermana Mayra. Buenas noches, pastora Adriana, mi esposa. Hermana Belén, muy buenas noches. Cuando el día de hoy hice la invitación, coloqué una pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones de tu vida espiritual? Vamos a hacer un pequeño recorrido y seguramente usted me podrá enseñar mucho más de lo que yo hoy pueda enseñarle, pero simplemente estoy tratando de poner en contexto las cosas que nosotros tenemos como conocimiento o tenemos como información y que no puedo determinar desde mi conocimiento humano cuántas de esas cosas que usted sabe siguen en su mente o están en su corazón. ¿Cuáles de esas realmente han bajado a su corazón y han hecho el proceso que debieron hacer en su vida? Cuando nosotros iniciamos los procesos después de recibir a Cristo Jesús, y estoy hablando para creyentes que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, se inician unos procesos de aprendizaje, de enseñanza, de experiencias espirituales. La palabra, la iglesia, los pastores, las predicaciones, las capacitaciones nos enseñan un gran número de cosas y recibimos mucha información y nos adoctrinan en el sentido de que nosotros debamos entender una serie de cosas que pasan en nuestra vida cuando recibimos a Cristo Jesús. Cosas como cuáles. A nosotros se nos enseña que nosotros nacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo Jesús. También se nos dice que somos nuevas personas, que dejamos de ser criaturas y ahora somos hijos de Dios. También se nos enseña que a través de esa decisión se nos perdonan nuestros pecados y ahora tenemos vida eterna. Que se nos da un espíritu de amor, de poder
y de dominio propio. También nos dicen en esas capacitaciones que ahora tenemos nacionalidad de reino y promesa de bendición. Y también se nos ordena a través de esa enseñanza y de esos procesos de aprendizaje, que nosotros ahora, por la doctrina que se nos enseña, debemos amar a nuestros enemigos, predicar y perdonar, entre otras cosas. Estas son algunas de las cosas que nosotros aprendemos y creo que ustedes comparten conmigo toda esta información porque quizás ustedes llevan más años siendo cristianos que yo y tienen más conocimiento que yo de esta área. Pero más o menos son algunos de los conceptos que nosotros recibimos, que nosotros aprendemos bajo las enseñanzas, las predicaciones, los talleres, los cursos, bajo la lectura de la palabra, en fin, son cosas que nosotros hemos aprendido. Pero adicionalmente a estas, quiero detenerme un minutico en algunas cosas que también son parte de lo que nosotros recibimos como enseñanza. Una de las cosas que se nos dice es que Dios mismo nos enseñó. Eso está en Isaías 40:21. Dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no sabéis, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. O sea que nosotros recibimos alguna enseñanza antes de llegar a este mundo, que somos preparados de alguna manera. También se nos promete enseñanza para nuestros hijos. Dice en Isaías 54:13, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, que ya nosotros venimos enseñados, venimos preparados y que a nuestros hijos también se les promete esa enseñanza aquí en la tierra. Otra de las cosas muy importantes que se nos enseña es que nosotros somos escogidos y somos predestinados por el Señor de alguna manera. En Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, entendemos a través de la palabra y a través del estudio de la palabra que nosotros somos enseñados, que de alguna manera somos predestinados con una enseñanza para alguna tarea que nosotros debemos realizar. También se nos dice que en medio de esa predestinación debemos actuar de acuerdo a ese ser escogido, dice Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y así otros versículos bíblicos nos enseñan que nosotros fuimos escogidos por Dios. En algunos de esos casos, en algunos de esos versículos se nos dice que nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios fue el que nos escogió a nosotros y que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. También nos dice que a través de Cristo Jesús nosotros somos santificados. Y por eso se nos perdonan los pecados y por eso accedemos a la vida eterna, ¿sí? Entonces dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces también somos santificados. Y de la misma manera, la lista se va extendiendo en otras cosas que se nos van enseñando, como que nosotros recibimos dones, talentos, capacidades. Entonces, en 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, fuimos capacitados, fuimos enseñados, se nos dieron talentos y capacidades. 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros hemos sido enseñados, capacitados, escogidos, predestinados, se nos dieron capacidades, dones, talentos, y adicionalmente se nos dieron títulos. Uno de los títulos es el de ser embajadores de Cristo. Y nos dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Entonces ya tenemos título también. Pero también se nos dieron responsabilidades. Dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo.
O sea que somos los que estamos determinados a darle sabor a la vida en este mundo y a iluminar el camino en este mundo. Eso está en Mateo 5:13, que somos la sal y la luz del mundo. Que también, por ser imperfectos antes de recibir a Cristo Jesús, se nos dan las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Ustedes lo recuerdan, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso usted lo encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, se nos dan también las manifestaciones del Espíritu Santo. Y por si fuera poco, se nos enseña que si nos hace falta algo, lo pidamos al Señor. Entonces, por eso nos dice en Santiago, cuando se refiere a la sabiduría, Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, que si alguno tiene necesidad de sabiduría, la pida. O sea, no solamente nos da todas estas cosas, nos da título, nos da capacitación, nos da enseñanza, sino que adicionalmente si nosotros creemos que nos hace falta algo, pues también lo podemos pedir al Señor. Todo esto es lo que nosotros recibimos como enseñanza cuando recibimos a Cristo y entramos dentro de una congregación. Adicionalmente a eso, nos dice que Jesús nos acompaña, que el Espíritu Santo nos acompaña, que Dios nos protege. Podemos recordar Mateo 28:20, donde habla que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En fin, entonces nos acompaña, nos defiende, nos guía. En Jeremías 1:8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, adicionalmente a todo lo que nos ha dado, nos acompaña, nos guía y nos defiende. Y para cerrar con broche de oro, nos da poder. Entonces, ahora nos da poder para que nosotros vivamos nuestra vida empoderados en el Espíritu Santo. Y entonces en Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O la que usted conoce en el Nuevo Testamento como en Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, hasta acá, ¿qué he hecho? Básicamente, enumerar cerca de 20 cosas o un poquito más, de cosas que nosotros aprendemos cuando nosotros entramos en los procesos de enseñanza en la iglesia, en la congregación, a través de las predicaciones, de los cursos, talleres, seminarios, etcétera, etcétera. Y ahora nosotros llegamos a una pregunta interesante. Todo lo que yo acabo de enunciar, posiblemente 20 o más cosas, que se nos enseñaron, que se nos dijeron, que es nuestra doctrina, que nos dio poder, que nos dio conocimiento, que nos dio dones, capacidades, talentos, etcétera, etcétera, que ya no somos criaturas, sino hijos, etcétera. Todas esas cosas que he enumerado hasta acá, la pregunta es, todo lo anterior, ¿cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tenemos una gran lista y aquí apenas empezaba la lista, podemos seguir casi toda la noche hablando de las cosas que se nos entregan o que se nos dan. Pero cómo esas cosas se manifiestan, cómo se evidencian en la vida de una persona que recibe a Cristo y cómo se evidencian de manera que podamos contestar la pregunta de la invitación de hoy. ¿Cuáles son las manifestaciones de tu vida espiritual? Porque todo lo anterior, lo que está diciendo es que nosotros tenemos vida espiritual. Pero ¿cómo se manifiesta esa vida espiritual cuando se nos han dado toda esta información? ¿Y cuánto de esta información realmente ha pasado de nuestra mente a nuestro corazón y nosotros la creemos, la aceptamos, la vivimos y produce alguna cosa en nuestra vida? Todo lo anterior, yo creo que no puede darse todo lo anterior para seguir viviendo como vivíamos antes. O sea, yo creo que ese es el primer punto de partida.
Yo no creo que Dios nos haya preparado, nos haya enseñado, nos haya dado poderes, dones, capacidades, talento, etcétera, 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 como los enuncié hasta este momento, para seguir viviendo como vivíamos antes. ¿Qué ha pasado con nosotros desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo Jesús? ¿Cómo se ha manifestado esa vida espiritual que se supone que si tenemos estas cosas, se deben manifestar y deben manifestarse en nuestra vida? Y esa manifestación debe ser evidente para nosotros, para nuestra familia y para lo que nos rodea. ¿Cómo se manifiesta? Sería triste y me preocupa, y la verdad que he sido testigo de este tipo de cosas, aunque suene a un mal chiste, que hay personas que su transformación y su cambio de una vida anterior a una vida que ahora es espiritual, solamente se enmarca en que cambiaron la capilla por un templo, en que cambiaron a un cura por un pastor, en que cambiaron la limosna por un diezmo o una ofrenda, se siguen dando las 2 horitas que daban antes a Dios, se reúnen, son creyentes durante las mismas 2 horas, pero su vida, sus circunstancias, su proceso de vida cotidiana sigue siendo lo mismo. La familia, la esposa, el esposo, el cónyuge, los hijos, los familiares cercanos, no han visto ninguna transformación, ningún cambio. Entonces yo me pregunto, todo esto que Dios nos dio, ¿cómo se está manifestando en nuestra vida? Realmente nosotros estamos, después de que recibimos a Cristo Jesús, evidenciando una vida espiritual. La relación con el Padre, la relación con el Hijo, la relación con el Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra, debe operar un profundo cambio en nuestra vida. Debe ser evidente que nosotros cambiamos. Debe ser evidente que nosotros vivimos de otra manera. Debe ser evidente para mi pareja, para mis hijos, para mis vecinos, para mis familiares, para la sociedad, para la iglesia, para los hermanos. O sea, tiene que ser evidente de alguna manera que Dios ha entrado a mi vida, que Cristo ha entrado a mi vida. Si nos dio todo lo que enuncié anteriormente, realmente nosotros estamos manifestando una nueva forma de vivir, y una forma nueva de ver la vida, una nueva forma de relacionarnos con los demás y lo más importante, una nueva forma de relacionarnos con Dios. Nosotros estamos evidenciando para los demás y para nosotros mismos las manifestaciones de esa vida espiritual. Me parece, en mi pobre opinión, que hay algunos cambios que deben ser evidentes en una persona que ha recibido a Cristo Jesús y que se dice nació de nuevo y dejó de ser criatura, ahora es hijo de Dios y tiene una relación con el Espíritu Santo. Algunos cambios que nosotros debemos tener en cuenta. Uno de los primeros cambios que debe operar en nosotros para manifestar esa espiritualidad que nosotros decimos tener, es la transformación en nuestro carácter. Si no hay transformación en nuestro carácter, si no hay cambio en nuestro carácter, entonces nuestras relaciones interpersonales no pueden cambiar y no pueden sufrir una transformación y los demás tampoco sabrán de un cambio de vida en usted. Cambiar el carácter significa que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que manifieste en nosotros el fruto del Espíritu. Y ya lo vimos en Gálatas 5, 22, 23. O sea, la fe, la benignidad, el amor, la paciencia, la tolerancia, el dominio propio, en fin. O sea, que nuestro carácter sea cambiado por las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que evidenciar un profundo cambio en nuestro carácter. De tal manera que las reacciones que nosotros solíamos tener en el viejo hombre hoy son diferentes y son evidentes para las personas que nos rodean. Pero si no hay ninguna transformación y ningún cambio, realmente este es uno de los primeros, de las primeras evidencias que se debe manifestar en un cristiano. Pero si esto no se evidencia,
Pues la pregunta es, ¿realmente esa persona ha recibido todas estas cosas de las cuales hicimos lista hace un momento en conocimiento en su mente y no las ha bajado a su corazón? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que relacionado con el cambio de carácter, relacionado con el cambio de carácter, también viene el cambio de nuestras actitudes y nuestras reacciones. Si nuestro carácter cambia, también nuestras actitudes tienen que cambiar. También nuestras reacciones tienen que cambiar. Nosotros, al tener una vida espiritual, otra de las cosas que se debe manifestar en nosotros son los cambios en las debilidades de nuestra forma de ser. Nosotros, si tenemos una relación con el Espíritu Santo, de nosotros deben desaparecer los complejos, deben desaparecer los miedos, deben desaparecer los temores. Tienen que ser superados en esa relación con el Espíritu Santo, porque yo le permito al Espíritu Santo trabajar en mi ser, y todas esas debilidades, la palabra me dice que se convierten en fortalezas en mi vida. Entonces debe aparecer como una manifestación evidente para los demás de ese cambio espiritual que usted tiene, que usted ahora es una persona que tiene valor, que tiene capacidad de decir las cosas con paz, con tranquilidad, que no se queda callado ante la injusticia, que tiene valor para expresar y defender sus principios, que tiene valor para tener una postura recta ante los ojos de Dios y ante la humanidad, y que sus complejos, sus incapacidades, sus debilidades han sido superados a través de la relación con el Espíritu Santo. También una manifestación, creo que la más evidente y la primera que opera en nuestra vida como creyentes es la manifestación de la organización de nuestras prioridades. ¿Cómo deben ser nuestras prioridades? Simple, muy sencillo. Primero Dios, después Dios, y si sobra algo, para Dios. Porque a través de Dios haremos todas las demás cosas. Pero entonces nosotros tenemos que evidenciar, y los demás se tienen que dar cuenta, que nuestra prioridad es el Señor. Que nuestra vida prioritaria es el Señor, que nuestra vida y nuestro modelo de vida actual no corresponde a las prioridades con las cuales nosotros vivíamos en el pasado, sino todo lo contrario. Son prioridades que dejamos atrás y ahora priorizamos nuestra vida en relación con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo, porque aprendimos que a través de esa relación con Dios, nosotros alcanzamos lo que para nosotros antes era prioritario. Entonces, nosotros tenemos que evidenciar y que los demás entiendan que mi vida es Dios, que mi principio de vida es Dios, que mi forma de ver la vida es de Dios. Entonces, los demás tienen que darse cuenta. Una cosa que quizás muy pocos cristianos entendemos. Una de las manifestaciones de una vida espiritual, cambiada a través del Espíritu Santo en la relación con el Padre, con el Hijo, es que no puede existir, no es lógico espiritualmente, si eso se puede decir de esa manera, que haya un cristiano sin propósito, sin obra, sin tarea, sin asignación. La palabra es evidente que en todo tiempo y en todo lugar de la Biblia se nos enseña que el que es de Dios tiene una tarea, tiene una obra, tiene una asignación, tiene un propósito que cumplir. Entonces, nosotros tenemos que evidenciar que nosotros estamos trabajando para Dios. Nosotros tenemos que ser evidentes ante los demás y hasta el mundo que nos rodea, que nosotros somos agentes de Dios. De hecho, por eso la palabra decía al principio, nosotros somos embajadores, somos representantes de Cristo en el mundo. No pueden existir cristianos de silla, no pueden existir cristianos de cuatro paredes, no pueden existir cristianos de solamente la casa. Tenemos que entender que la manifestación de un creyente en su vida espiritual es una persona que trabaja por la obra, que trabaja en función de los demás, que trabaja evidenciando el amor de Cristo para el mundo. Y una de las cosas que ojalá en la cual pudiésemos vencer, es una manifestación
que es la más compleja porque es el motivo y la razón de que nosotros vivamos en este mundo en las dificultades que vivimos. Nosotros perdimos nuestras capacidades espirituales por la desobediencia. Una de las manifestaciones de ser cristiano, de tener una vida espiritual, es que nosotros aprendemos a obedecer. No estoy diciendo, ni estoy hablando de obediencia ciega, pero sí aprendemos a obedecer las normas, los parámetros, las cosas que ética y moralmente son correctos, aquellas cosas que están ajustadas a la palabra. En este caso de la obediencia, nosotros debemos obedecer al hombre en el sentido de nuestra razón, analizando, pensando, mirando si es legal, si está dentro de los parámetros éticos, morales, constitucionales, legales, y obedecemos, ¿sí? Pero si vamos a obedecer a Dios, obedecemos por fe. Entonces, algo que se debe manifestar en una persona que es creyente es que es obediente, que tiene un alto nivel de obediencia. Pero en este tiempo, ponerse el tapabocas, en este tiempo, guardar la distancia, me consta y lo he visto y soy testigo de que muchos cristianos no obedecen estas sencillas normas, aunque convienen, aunque son puestas por la autoridad legalmente constituida, aunque es para el bien común. He visto creyentes, he visto cristianos que no obedecen estas sencillas normas. Entonces, ese conocimiento del nivel de obediencia que la persona debe manifestar, pues está en el conocimiento de su mente, no está en su corazón. Otra manifestación trascendente y supremamente importante que tiene un creyente en Cristo Jesús es que camina por fe. Una persona pesimista, una persona que reniega, una persona que se queja, una persona que murmura, una persona que ataca todo a su alrededor, es una persona que no tiene fe, una persona que vive sin esperanza, sin la convicción de un Dios al que supuestamente le cree. Pero los que sabemos con fe, con certeza, con convicción, en qué Dios creemos, vivimos con fe, vivimos con esperanza, vivimos con la convicción de que ese Dios no nos dejará abandonados y no nos dejará avergonzados, como su propia palabra nos dice. Pero quizás la manifestación más importante de un cristiano, de una persona que dice tener vida espiritual, es el amor. Esa es quizás la manifestación más grande de una persona que se llama cristiana y que dice tener a Cristo Jesús en su vida. Es una persona que se convierte en el agente manifestador del amor de Cristo para el mundo, para el prójimo, para su familia, para sus vecinos, para la sociedad, para el mundo que lo rodea. Irradia amor hacia todas las personas. Lucha por la convivencia, lucha porque haya paz, lucha porque haya armonía, participa en los procesos de resolución y de reconciliación, porque ese es el ministerio y la palabra que nos dio el Señor. Entonces, la manifestación más grande que un cristiano debe dar desde su vida espiritual es el amor. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida siendo conscientes de si realmente nosotros estamos manifestando una vida espiritual desde que nosotros recibimos a Cristo Jesús, o realmente estamos sustituyendo algunas cosas, modificando algunas cosas, pero no hemos realmente cambiado nuestra manera de vivir. Una manera de vivir que ahora es netamente espiritual, no racional ni de conceptos, no es filosófica, no se ajusta al mundo, no se acomoda al mundo, es más, va en contravía, se separa del mundo. En este caso, buscaba en internet y buscaba en las redes información, tratando de saber aquí en Colombia cuántos cristianos protestantes como somos nosotros hay en Colombia. Se habla del 16, del 15%, del 16.6%, en fin, hay unas cifras que no hay un censo claro y definido. Pero
Eso significaría que cerca de 7 millones o 7 millones y medio de habitantes en Colombia son cristianos, creyentes en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tienen una relación con Cristo, viven su vida bajo la dirección del Espíritu Santo y dicen tener una vida espiritual. Yo pregunto, nosotros, si somos 7 millones o 7 millones y medio de habitantes, ¿nosotros estamos siendo de influencia para Colombia de alguna manera? Me preocupa los, los hechos de estos días, los que hemos visto informaciones, los que hemos escuchado noticias. El país está dividido, el país está sectorizado, el país, unos tiran por los rojos, otros por los azules, otros por los amarillos, otros por los verdes, un sistema, el otro sistema. A nosotros como cristianos se nos ha olvidado algo muy importante. El sistema del mundo es del enemigo. Y nosotros permitimos que el sistema del mundo se metiera en el modelo de nuestra vida cristiana. Nosotros estamos adoctrinados por unos sistemas políticos, económicos y sociales y todavía no entendemos que el adoctrinamiento que han hecho por nosotros por siglos, por años, todavía nos afecta. Yo veo a los cristianos en las redes peleando por política, peleando por economía, peleando por cantantes, peleando por futbolistas, peleando por equipos de fútbol. Eso es adoctrinamiento del enemigo en nuestra vida. Si el enemigo nos obliga a tomar partido por algo de la humanidad, estamos quitándole espacio a la doctrina de Dios en nuestra vida. Nuestra política es Dios. Nuestra religión es Dios. Nuestra economía es Dios. Nuestro pensamiento es Dios. Nuestra manera de actuar es Dios. Nuestra sociedad es Dios. Esa es la doctrina que nosotros debemos tener, no la política del mundo, no la economía del mundo. ¿Cómo solucionamos las circunstancias que estamos viviendo ahora? Si 7 millones de habitantes de Colombia o 7 millones y medio estuviesen manifestando el adoctrinamiento en la palabra del Señor, seguramente no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Pero es que todavía siendo creyentes y siendo cristianos, nos estamos dejando manipular por el sistema político, económico y social. No importa quién mande, no importa qué político mande, no importa, todos son humanos y todos terminan fracasando y engañándonos y robando y cometiendo errores porque son humanos. El único que tiene el poder y nos da una doctrina clara y definida para salir de estas situaciones es Dios a través de la palabra. Pero mientras sigamos peleando en el modelo del mundo, nosotros estamos metiendo el mundo dentro de nuestra iglesia. Yo lo invito a que usted tenga una manifestación de su vida espiritual en lo más profundo de su corazón. Traiga la doctrina de Cristo Jesús a su corazón y a partir de ahí destruya todo el adoctrinamiento que el mundo, la sociedad, la economía, la política, la sociedad en general ha venido construyendo en usted y que usted todavía tiene por destruir. Manifieste su vida espiritual en ese amor de Cristo Jesús. No se permita a usted participar de los conflictos, de las opiniones y de los conceptos del mundo. Manifieste siempre el amor de Dios. Manifieste esa vida espiritual real en Cristo Jesús. Es la única oportunidad que tiene este mundo de salir de los problemas que tenemos. Mientras sigamos pensando que los hombres y los sistemas del mundo que son del enemigo van a darnos la solución, estamos profundamente equivocados, porque la única doctrina y la única espiritualidad que nos puede llevar a soluciones reales, eternas y permanentes, perfectas, es la voluntad de Dios y su santa palabra. Lo invito a que multiplique esta enseñanza, compártala con sus amigos, compártala con sus contactos y bendígalos para que también ellos, aun si son cristianos, manifiesten esa vida espiritual necesaria para este tiempo especial que está viviendo la humanidad. Yo le agradezco el tiempo que dedica. Yo trataré en este espacio de aportar un granito de arena en lo más posible, sin contaminación del mundo, solo basado en la palabra. A usted le corresponde estudiar la palabra. A usted le corresponde profundizar en el análisis de lo que estamos diciendo aquí.
Y si usted lo ve alineado a la palabra, conforme a la palabra del Señor, a esa doctrina con la que nosotros debemos vivir, sígala, multiplíquela y sea ejemplo de una persona que manifiesta una vida espiritual en Cristo Jesús para el mundo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por su disposición y tiempo. Gracias a la hermana Belén, gracias al pastor Raúl, gracias a la familia Villamizar, gracias al pastor Jason. Muy buenas noches, pastor, por estar presente, muy amable, muchas gracias por su compañía. Dios lo bendiga. Los espero el próximo jueves a las 8 de la noche en esto que se llama Alimento para mi Espíritu, y lo invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Amén, amén y amén. Bendiciones y nos vemos el próximo jueves en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.